como dice Joyce Carol Oates, la mejor manera de leer un texto es enseñándolo, ¿no? Es como te obliga a desentrañarlo y a conocerlo mejor que si simplemente lo leyeras, ¿no? Para ti. Ha pasado una cantidad bastante considerable de tiempo entre contarlo todo y ahora que has sacado Animales Luminosos, pero yo que te vi en el Hay Festival del 2018, mencionaste que estabas escribiendo una novela familiar sobre un viaje, pero al final salió otra novela corta, porque se supone que esa era bastante larga. ¿Qué te hizo decidir entre un libro y otro? ¿Qué te hizo preponderar entre tus libros? Ese es el problema de hacer una mesa eso era, me acuerdo que era un trabajo in progress, ¿no? Con Renato Cisneros, una mesa en la que hablábamos, y Renato habló de un libro que ya había terminado, que era Dejar la Tierra, y yo de uno que estaba realmente, o sea, allí a mitad, ¿no? Que es una novela extensa, en efecto, que he estado trabajando mucho tiempo, y que llegó a un estado bastante satisfactorio, pero agotador de trabajo. Entonces, digamos que a veces hay trabajos que por su extensión y por su demanda exigen periodos de pues un poco de descanso, ¿no? Y de separarte un poco del texto. Con este material me ha pasado 2 veces ya. O sea, la primera vez fue cuando escribí Cuba Stone en el camino. En ese momento sí estaba un poquito atracado, o no atracado, había terminado una sección y estaba como preguntándome qué venía cuando me dieron el encargo de Cuba Stone, y ahora había terminado ya algo más, digamos, ¿no? Con una completez mayor, que era de lo que hablaba esa vez en el Hay Festival, una novela en efecto familiar, de orígenes. Cuando en el descanso abro un texto que había trabajado unos años antes también, que era... Yo tenía la idea de que era el primer cuento de mi segundo libro de cuentos, ¿no? O sea, pensaba que... ¿ibas a publicar otro libro de cuentos? No, iba a escribir un segundo libro de cuentos, ¿no? Tenía punto de fuga y tenía una idea, tengo unas historias que he anotado, tengo archivos abiertos, ¿no? Mis documentos aquí y allá, ¿no? Y los reviso periódicamente, voy como acumulando material, ¿no? Y entonces tenía un índice y algunos textos escritos como diferentes narraciones, y tenía uno que yo había pensado que era el que abría ese libro, que se llamaba Luces. Y simplemente me senté y empecé a trabajarlo. Tenía un diálogo escrito en donde unos chicos se preguntan si el lugar en el que están es una ciudad o es un campus en Estados Unidos, y no paré. No y entonces siguió y un poquito que el material fue abriéndose, exigiendo sus propias variables, los personajes fueron creciendo, las situaciones fueron proliferando. Me di cuenta del alcance, de que esto era una noche, de que esto pasaba en un campus que no sabía tal cual el texto, no sabía dónde era. Me imaginaba que podía ser Colorado, donde estudié, pero no estaba muy seguro, no sabía cómo se llamaba el personaje. Y fui a escribir para descubrirlo, ¿no? Que es lo que espero que le pase al lector, que cuando lea un poco le pase lo mismo que me ocurrió a mí cuando le escribí, que no sabía en qué iba a acabar, y escribí para saber cómo terminaba, y entonces salió Animales Luminosos, una novela más breve, ¿no? Más breve que ese... Breve, pero digamos que en esas 200 páginas, grosso modo, se cuenta toda una noche, y es casi un tercio de lo que tú habías contado, casi 10 años en contarlo todo. Entonces hay un manejo muy distinto de los tiempos en esta novela. ¿Cómo si supiste que era necesario esa pausa, esa lentitud dentro del transcurso de esa noche? Bueno, esa es una de las cosas que uno aprende cuando hace novela, ¿no? La novela es un objeto de palabras que está hecho de tiempo también. Y cuando tú abres un libro, una novela, entras a una relación particular con el tiempo, ¿no? Entonces, si tú entras a contarlo todo, alguien te va a contar 10 años, pero no ocurre en 10 años la novela. Ocurre en lo que le toma a Gabriel Lisboa contar la historia, que no sé cuánto le tomará, ya lo sabremos quizás en una secuela, ¿no? Quizás le tomó un mes o un mes y medio, no lo sé. Pero se narran 10 años, ¿no? Él narra 10 años. En Animales Luminosos, como era un cuento y era muy escénico, ¿no? Es como casi como una película. Claro. El tipo de narrador con el que abrí el libro, que es un narrador en tercera persona presente, me exigió una minuciosidad del segundo, ¿no? Casi de lo que está ocurriendo delante de tus ojos, que tiene un tipo de encanto, a diferencia del que cuenta su historia, ¿no? Un poco Lisboa era mi modelo cuando lo escribí, en contarlo todo, era un poco Martín Romaña, ¿no? De Bryce, ¿no? Que está en su sillón Voltaire contando su crisis positiva, ¿no? Lisboa está contando cómo se sobrepuso una serie de humillaciones en su máquina en Santa Anita, digamos, ¿no?
En cambio acá no, acá estamos como en una especie de película y me di cuenta que esto iba a durar lo que tomaba una porción de tiempo limitada, pero la cosa fue creciendo hasta llegar a las 220 páginas, ¿no? Que me exigió sobre todo un trabajo muy minucioso de la escena, ¿no? De la acción y de lo que está ocurriendo en la mente entre el interior del personaje y el exterior constantemente durante toda la novela, ¿no? Cuando empieza en la tarde y a un cierto tiempo en la novela me di cuenta que debería terminar también en un momento parecido, ¿no? Como cuando va a amanecer, ¿no? Claro, entonces, un inicio y un final. Exacto, ¿no? En un cambio de color, justo entre la luz y la sombra, ¿no? Ajá. Que es un poco la clave de la lectura del libro, ¿no? Claro, es un código muy explícito porque se hace mención al comienzo del libro, la primera línea, apenas, que me recuerda ese dicho que es: la noche es más oscura justo cuando va a amanecer, por justo lo que pasa antes de que termine su noche, que es toda esta conversación, que es prácticamente el momento más oscuro de él. Él ha estado confundido toda la noche, pero justo en esta conversación es donde él tiene que entrar dentro de sus confusiones pasadas, ¿no? Y para intentar así quizás sacar ese problema, ese conflicto que llevaba de tiempo, y si no resolverlo, al menos hacerlo presente, ¿no? Sí, yo creo que más que una novela de la resolución del conflicto es de la conquista de la manifestación, ¿no? Como que se revela. Claro. Y creo que hay señales que no podemos discutir porque estaríamos spoileando, pero sí, creo que sobre el final hay señales que indican que podría haber un proceso constructivo interesante en el futuro. Pero sí, hay un momento bien particularmente importante en el libro en el que todo es oscuro, es la oscuridad máxima, ¿no? Sí. Y es en esa mayor oscuridad, en la oscuridad total, en donde la mayor luz del horror y del amor adviene, ¿no? Y es donde nos enteramos del núcleo casi del asunto, ¿no? Entonces me interesaba mucho llevar la novela hacia su mayor grado de oscuridad para que ahí sobrevenga la luz, ¿no? Y claro, y Alonso Cueto en la presentación decía algo que siempre estoy repitiendo cuando hablamos del libro, que me encantó, ¿no? Que es como, mientras la novela se oscurece, pues la luz va iluminando, la luz de la verdad va iluminando más los personajes y los seres, ¿no? Entonces sí, la clave desde la primera lectura, desde la primera línea, como bien dices tú, es el claroscuro, es esa relación entre luces y sombras, ¿no? Que se desenvuelve en el libro, ¿no? Y bueno, la novela se centra en un campus universitario, en una ciudad universitaria en los Estados Unidos, en Colorado, que prácticamente también se puede contraponer al inicio de Contarlo Todo, donde él ingresa también a un lugar nuevo, que es la Universidad de Lima. Está entonces bastante presente esta relación del personaje con su ambiente, el sentido de no pertenencia y también el sentido del escape, ¿no? Porque ambos provienen de un lugar muy distinto del que están en ese momento y a la vez, si bien quisieron salir de ese pasado, tampoco se llegan a encontrar en ese presente en el que están ahora. Entonces, ¿tú crees que hay una cierta necesidad de lejanía de quien uno es o se supone que es para encontrar su verdadero significado, para encontrar su identidad? Sí, yo diría que si no es necesario, la literatura lo hace necesario, ¿no? Creo que la literatura siempre, o casi siempre, o la que a mí me interesa, siempre aborda a las personas que están unos metros separadas de sí mismas o de lo que les tocaría ser, ¿no? Creo que en la novela en general el protagonista suele ser, o la protagonista suele ser alguien que desconfía de las reglas del mundo, ¿no? Desde Jane Austen, Tolstoy, hasta Gabriela Wiener, ¿no? O sea, no me creo lo que me han dicho que es, ni mi familia, ni mi clase social, ni lo que se supone que me toca vivir, ¿verdad? Entonces, eso le pasa, sí, ahora que tú lo dices, estaba pensando, tú decías esto, y claro, Lisboa llega a la de Lima siendo un animal de otras tierras. Exacto. ¿No? Y se hace amigo, ahora que lo pienso, mira, eso es lo bonito de las entrevistas, se hace amigo de otros animales de otras tierras, ¿no? Estoy pensando en el niño cabeza de cojín, que es Espanto, y estoy pensando en Ramírez Zavala, y forman una especie de manada así de, ¿no? La era de hielo, dentro de la de Lima, como de resistencia, exacto. No son el alumno típico de la de Lima, son más bien los extraños que durante Contarlo Todo establecen una hermandad, ¿no? El conciliábulo, ¿no? Y ahora que lo pienso, claro, el personaje principal de esta novela es
más claramente un afuerino, como diría Arguedas, y se hace amigo de unos gringos particulares, porque están fascinados con América Latina. Claro, ¿no? con lo que es él, de donde viene y donde intenta escapar. Así es, justamente, ¿no? La ironía está que su mejor amigo, o el que se va a convertir en su mejor amigo, Nate, está obsesionado vagamente con América Latina por otro amigo suyo, Nico. Entonces, son también afuerinos. Lo interesante en los campus norteamericanos, por lo menos como yo lo viví, es que, claro, en Estados Unidos hay este sistema que es diferente al peruano, en donde uno pues viaja a otra parte casi es un continente, Estados Unidos, ¿no? Y estás en la independencia total. Entonces, claro, en Boulder, cuando yo tuve a mi amigo Keith, que me sacó a las noches que inspiran esta novela, pues conocí a varios norteamericanos de otros estados. Que claro, ahí historias, todos se juntan. Exacto, ¿no? Entonces uno era de Minnesota, el otro era de Texas, el otro era de San Antonio, el otro era de Tucson, y todos tenían sus historias, todos habían llegado, y todos estaban un poco peleados, enrabiados, molestos, con expectativas sobre su vida. Y entonces es simpático eso que tú dices, que justamente se encuentran allí, ¿no? En este presente, digamos, ¿no? Que es el libro. Y bueno, ¿por qué es una universidad? Supongo que es porque me marcó mucho a mí la experiencia universitaria en general, tanto en el pregrado como en el posgrado, que fue en Boulder, ¿no? Pero hay constantes que uno no piensa cuando escribe y que terminan reiterándose en los libros que uno hace, ¿no? Claro. Y como tú dijiste, en la novela es casi una necesidad que el personaje tenga cierta suspicacia, tenga cierta duda de lo que se le ha impuesto. Y es casi, en efecto, necesario porque muchas novelas, si no es que todas, parten de cierta pregunta que el autor mismo quiere resolverse. Entonces, si bien esta novela partió de un cuento, que es un poco como diría Cortázar, ¿no? Que la novela gana por puntos, pero el cuento gana por knockout. Entonces, el cuento debe ser una escena poderosa, una escena fuerte. ¿Cuál fue esta pregunta que nació de esta sobreescritura del cuento? Mira, es interesante porque es una novela que tiene una estructura de cuento. Tiene dos historias, una que es la que se cuenta, el cuento clásico es así, ¿no? Claro. Una historia que se cuenta y otra que no, y que explota en la primera, dice Piglia, ¿no? La historia más importante es la que no se cuenta y la que termina explotando sobre la primera historia, que es la que se cuenta, y la que no es importante, ¿no? Acá hay una historia por debajo de la que se cuenta, una noche de bares, unos chicos, unas chicas, parece todo muy benigno, claro, todo muy casual, ¿no? Sí. Es un fin de semana, pero ese chico viene del sur y viene de un país herido y trae sus cosas y escucha un ruido, ¿no? Escucha un ruido cuando duerme, ahora no lo escucha porque hay mucha bulla, no sabe si está sonando dentro de su cabeza este ruido, y ve luces esa noche, ve luces cuando cierra los ojos ve luces. Y esa es, creo yo, la sintomatología de la historia oculta, ¿no? Que finalmente explota a final del libro. En ese sentido, el libro tiene una estructura de cuento, pero es un cuento largo, ¿verdad? Claro. Y ofrece transformaciones, que me parece que es más propio de una novela. En ese sentido es una especie de híbridos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Es una novela, un cuento, en fin. Es un relato, ¿no? Pero uno no... Tú sabes que uno no se plantea la pregunta cuando empieza a escribir, ¿no? La pregunta aparece, ¿no? Y yo probablemente, si tenía una pregunta, era si Boulder era o no era una ciudad. Seguramente esa era mi pregunta. De hecho, lo fue cuando viví en Boulder, porque venía de Lima, y al final hay un tipo de respuesta para eso, que responde algo que también tiene que ver con la historia subterránea de la novela. Pero me imagino que yo me estaría preguntando cómo la pasé en esos tiempos ahí, ¿no? Me imagino que estaría yo revisitando los años de desconcierto, sobre todo de mi llegada a Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto la escritura del libro digamos también coincidió, o quizá no coincidió, quizá fue propiciada por la pandemia, ¿no? Estábamos todos muy confinados, todos estábamos y seguimos estando con mascarillas cuando salimos. Entonces escribir una novela o un cuento en el aire, aparte de las llanuras, ¿no? De las montañas rocosas, que es un aire, o sea, nunca lo he vuelto a respirar así, ¿no? Lima es un aire de ciudad contaminada, ¿no? Ese aire de Colorado era una maravilla, ¿no? Y era como volver a respirar, ¿no? Entonces uno no sabe muy bien exactamente cuál es la pregunta, luego aparece, y para esa pregunta no hay respuesta, ¿no? Como dice Javier Cercas,
la respuesta a la pregunta es la formulación de la pregunta misma, que es la novela, ¿no? Bueno, hay una importancia en el juego de los personajes con sus miradas sobre la América Latina. Algunos tienen una mirada exotizante, como digamos macondera, ¿no? Se había hablado del relato con la muchacha colombiana, otros por la mirada de violencia. Esto existe también bastante en la vida, ya pasando del libro, cuando tú estuviste allá, ¿existía esta exotización a América Latina o este intento de estudiarla como un bichito que se está estudiando, que se está analizando? Bueno, los departamentos o sea, mi experiencia fue de 2 años como un estudiante de una maestría, y la impresión que tengo yo es que el departamento de español, que es el que enseña la cultura española y latinoamericana a los estudiantes norteamericanos, lo que hace es justamente complejizar esa visión, ¿no? O sea, el estudiante que va a un doctorado a estudiar esa realidad justamente es para darse cuenta que no era tan simple como 3, 4 elementos, ¿no? Claro. Pero normalmente uno siempre tiene una visión absolutamente esquemática y muy simple de cualquier país, ¿verdad? Y estudiar sobre ese país o leer su literatura precisamente permite complejizarlo, ¿no? Entonces yo cuando llego, hablo, digamos, a título totalmente personal, cuando yo llegué a Estados Unidos, lo que sabía yo de Estados Unidos, yo creía que era mucho y era poquísimo, porque todo lo que yo sabía venía del consumo masivo, que es el que todos hemos tenido. Igual es un huevo, hemos visto un huevo de películas norteamericanas, claro, estamos casi invadidos de series, por toda la cultura. Como casi en ningún país. Sin embargo, todas son, pues, digamos, de la industria, digamos, ¿no? de la cultura mediática y tal, ¿no? Entonces, cuando llegas al país, te das cuenta que el país es algo totalmente distinto a lo que había proyectado este tipo de productos, ¿no? mediáticos, ¿no? Y cuando yo escribo la novela y estoy justamente mostrando la relación, porque el punto de partida es sobre todo una relación conflictuada, difícil, entre un interior de un chico muy vulnerabilizado por una serie de razones, por la historia de la que viene, por la autopercepción que tiene de sí mismo, estética, racial, cultural, ¿verdad? Está disminuido con la lengua, no maneja el inglés bien y ha salido a un lugar muy demandante, que es la noche de chicos y chicas norteamericanas, ¿no? Esos chicos más jóvenes que él, con el idioma resuelto y con todas estas patrones raciales que él ha internalizado por el nudo colonial que trae y que traemos muchos peruanos, que son superiores a los que él tiene, que son los cholos, ¿verdad? Pero claro, cuando quería darle juego a la novela, porque si no haces personajes de cartón, me di cuenta de que los personajes norteamericanos tenían que tener los mismos prejuicios que él acerca del lugar del que él venía. Él había dejado el Perú, bueno, ya dije el Perú, o dejado su país por una serie de razones ásperas, conflictivas, que todos muy bien conocemos, pero ellos no tienen esa visión sobre ese lugar, más bien han romantizado ese lugar. Y América Latina, digamos, en la visión general del mundo, es un lugar romántico, donde ocurren las revoluciones, la música, tú lo ves en Coco, lo ves en las películas, ¿verdad? El culto a la muerte, exacto, la alegría, el carnaval, la fantasía, lo mágico, lo real maravilloso, exacto. Exactamente, ¿no? O lo oscuro, los carteles de la droga y tal, ¿no? Entonces, eso, básicamente, me gustaba hacer un contrapunto entre las visiones idealizadas de ambos, que se rompen, porque la novela, creo yo, tiene que ser, o me interesa a mí, que sea algo que complejice la realidad, por un lado, y por otro me interesaba estudiar los paralelos entre estas sociedades, y uno de ellos es la diferencia y las brechas económicas, sociales y raciales, ¿verdad? Y entonces mi personaje principal contrasta con otros personajes que son de otras culturas y otras lenguas, los problemas que ellos también traen en sus países, ¿no? Al final, que Alexander Hammond le diga a Teyu Cole en el epígrafe del libro, y habla de tu país, no habla ni del Perú, ni de Chile, ni de Estados Unidos, sino de tu país, que te persigue hoy día como una sombra, engloba, digamos, a cualquier país. Todos los países traen su diferencia, sus brechas, su racismo, ¿no? Y sus oscuridades, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesaba a mí un poquito, iluminar con la novela. Un juego con el título. Y dentro de toda esa carga que trae el país, la trae también consigo y se hace también un intento de, básicamente metatextual, al no mencionar el nombre del personaje,
porque este nombre no es solo una palabra con el que se llama a una persona, no es solo un título, sino también es toda una expresión de su identidad, toda una carga de quién es en realidad, ¿no? Entonces, supongo que tú también te lo propusiste de esa forma. No vamos a expresar su nombre porque es parte del conflicto de identidad del personaje. Sin duda. Sí. O sea, cuando yo empecé a escribir, lo recordaba el otro día en una entrevista, la primera versión sí tenía nombre, se llamaba Luis. Yo había pensado en mi amigo Luis Hernán Castañeda, que pasó esas noches del norte conmigo, esos años, 2006. Yo estuve 2005, 2007, él llegó 2006 y siguió ahí 6 años más en Boulder. Pero luego rápidamente me di cuenta que sonaba mejor. Cuando escribimos ficción, o cuando yo escribo ficción, tú solamente al principio trabajas a través de un me late, no me late, me suena, no me suena. El texto acoge intuición, o no acoge esta forma, ¿sí? Y me quedaba mejor cuando no tenía nombre él. Ponerle nombre no me funcionaba. Entonces decidí no ponerle y que sea un él. Y me funcionó. O sea, sentí que funcionaba, digamos, no sé. Ya lo dirán los lectores, ¿no? Algunos ya lo están diciendo. Pero él va sin nombre, precisamente, y funcionaba. Y lo que no sabía era cómo se llamaba. Y fue cambiando de versión en versión. Tuvo diferentes nombres. El personaje, buscando su nombre, ¿no? En diferentes versiones de la novela, hasta que apareció el nombre que apareció, que habla de un largo viaje, que habla de algo acuático, que para mí tiene que ver con la madre, ¿no? O sea, yo creo que Moby Dick tiene que ver con la madre. ¿Te gustó mucho Moby Dick? Sí, yo creo que la ballena es la madre. También lo has enseñado en También lo he enseñado, sí. Y me interesaba que ese último apellido que él tiene pudiera contener lo estigmatizado y lo animal, ¿no? Cuando apareció, no lo había pensado así, pero cuando apareció en el texto fue como, ahí está, eso era, ¿no? Me di cuenta que... Y ahí eso iba empujando un poco más el título a su lugar, ¿no? Que él es eso, él es un animal de luz, ¿no? Y de sombra, ¿no? Entonces el nombre cae, cuando el nombre cae ya las cosas están a salvo, ¿no? Vamos a polemizar ahora sí, hablando sobre esta carga que se le ha hecho presente en algún que otro comentario sobre la novela, sobre la mirada ciertamente un poco juzgante del narrador, una mirada que parece que tiene una opinión propia sobre qué considera bien, qué considera mal, qué considera bonito, feo dentro de los personajes de la novela. Se le ha tildado de racializada. Tú me dijiste hace un rato, fuera de cámara, que existe este conflicto dentro de todas las personas que han sufrido o que hacen que otros sufran esta racialización. O sea, yo creo que esto parte de una idea que yo la encontré muy bien formulada desde las ciencias sociales en Gonzalo Portocarrero, ¿no? Lo llamaba el nudo colonial, ¿no? Y es una sensación de autoaversión que te hace contener a ti, al sujeto victimario y víctima del racismo, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento a esto fue contarlo todo, en donde a un personaje lo discriminan por cholo y él parece darle la razón, una parte de él, no todo, a los victimarios, ¿no? A quienes lo consideran así, ¿no? Y esto ha sido un paso más, y seguramente voy a seguir dando más pasos en eso, que es tratar de desanudar el propio nudo colonial que tengo yo, y del que he visto formulaciones no necesariamente iguales, pero que a mí me han maravillado, como las de Marco Avilés o las de Gabriela Wiener, ¿no? Marco tiene un texto inicial de dónde venimos los cholos que me parece absolutamente brillante, ¿no? Que muestra un personaje justamente que ha sido víctima del racismo y que a la vez violenta a una empleada doméstica, ¿no? en Lima, ¿verdad? Eso es muy valiente, hacer eso es muy valiente. Y creo que Wiener lo ha llevado a un lugar mucho más resuelto, ¿no? En la metáfora o en este Aleph que es el Guaco retrato, ¿no? En donde todos tenemos de Charles Wiener y tenemos de Guaco guaqueado, todos somos guaquero y guaco, ¿no? A la vez. Cuesta mucho en el Perú darte cuenta o decirte eso, ¿no? Yo creo que la ansiedad social peruana, sobre todo, es la de ponerte un solo color ante una situación, ¿no? El problema racial es de otro, decía José Carlos Calirgos, ¿no? Tú sueles contar
las humillaciones raciales como si le hubieran ocurrido a otra persona, ¿no? Entonces mi personaje, particularmente cuando llega a los Estados Unidos, no está muy feliz con su imagen, ¿no? Ha internalizado que su imagen no es la prestigiosa. Yo creo que eso te lo han dicho todos los medios, no solo en Estados Unidos, sino en el Perú, ¿no? Cuando yo crecí en los años 80, la televisión era blanca, completamente blanca, se parecía un cholo, era para limpiar la casa o porque la propaganda era una propaganda donde aparecían empleados domésticos o el programa de Augusto Ferrando, pero luego era un país absolutamente diferente al país que tú veías en la calle, ¿no? Eso evidentemente te debe dar, a mí sin duda me dio, o sea, una visión desencontrada de mi propia piel, de mi propia raza, de mi propio origen, y escribir es encontrarlo. Entonces, claro, el personaje encarna esas cosas y el narrador posiblemente también. ¿Existe un narrador que está viendo a través del personaje o tú lo planteas más como un muy externo? No, es un narrador que planea y entra en la cabeza de él totalmente, ¿no? Sí, claro, eso es Virginia Woolf, eso es todo lo que me interesa a mí, es decir, el narrador planea, o la voz narrativa, ya no sabemos qué género tiene, a través de un restaurante. Es una novela, a mí me interesa mucho eso, es una novela que está ocurriendo supuestamente en inglés, a pesar de que esté escrita en español. Eso, hay unos juegos ahí, digamos, un poco particulares. Es un restaurante de personas de Colorado y es personas, digamos, WASP, como dicen, ¿no? Las gringas típicas. Y es una novela que se va posando en el invitado, que es justamente este hombre, este cholo que no sé de dónde viene, o este mestizo, no sé, y que lo va siguiendo hasta consustanciarse con él, ¿no? O sea, pero no es, la relación no es directa, no es... lo que me interesa a mí, creo, a mí, ¿qué me va a hacer a mí? A toda la gente que escribe ficción, la ficción que me importa es que el narrador en tercera es conciencia y no, tiene una relación compleja, ambigua con la conciencia que narra, ¿no? Es y no es ese personaje. Y la tercera persona te permite conocer la mente de un personaje incluso mucho mejor que la primera persona, ¿verdad? Entonces, podría ser hasta más narcisista la tercera persona que la primera, porque estás mucho más adentro de una cabeza. Y el narrador se indistingue muchísimas veces de mi personaje. Cuando mi personaje está solo en la oscuridad máxima, muriéndose de miedo, el narrador está temblando con él. Sí. Y como el narrador tiembla y el personaje tiembla, yo espero que el lector tiemble, se vuelve como temblé yo. También, en el momento de la escena final, que no vamos a contar tanto cómo va, pero es bastante fílmica, bastante, digamos que es casi una experiencia audiovisual, más allá de la lectura, pasa a ser, ya sea por las imágenes que utilizas, ya sea por los diálogos. ¿Te planteaste también esto, ver toda la narración del libro casi como un filme, como una película? Lo que pasa es que hay una cosa que también me la planteaba en otra conversación, que también enfocaba esto de la hiperobservación del personaje sobre lo foráneo, ¿no? Porque para mí es un estado de ansiedad del que acaba de llegar a un lugar, ¿no? Y que representa mucha de la ansiedad de la experiencia migrante. O sea, cuando tú estás en un lugar nuevo, que no solamente tiene que ser otro país, encontrarlo todo ocurre con la clase social o con el grupo racial o un grupo distinto al tuyo, esa ansiedad aparece y tú estás en una observación muy grande en busca de la asimilación. Pero ¿hasta qué punto te asimilas? ¿Hasta qué punto puedes asimilarte, ¿no? En esa primera noche que narra Animales Luminosos, en la que mi personaje por primera vez está en contacto con el hervor de esa sociedad, su sentido de observación es altísimo. Es decir, está muy ansioso por aquello que está mirando y porque todo le parece sorprendente. Y algunas imágenes sí, se parecen a la serie. Algunas sí. Yo he estado en esas fiestas y se reproducen muchas de las imágenes que han sido entronizadas en las series y demás. Entonces, claro, cuando el narrador es un observador que sigue un personaje que está observando, que es lo que ocurre en el primer tramo del libro, sobre todo, eso me demandaba un carácter visual muy alto, que el texto te exige y que tú sigues, ¿no? Pero también sé que es algo que ha estado presente en varias otras narraciones mías en tercera persona, que me doy cuenta que es el tipo de narrador que demanda más esa cosa visual, ¿no? Tiene similitudes esto del cuento Tierra Prometida, que mencionas bastante, Punto de Fuga. Me interesa, más que ese comentario aparte, algo que estabas diciendo, que esta novela nació a partir de un cuento y a partir de una pausa que habías dado en una novela que te estaba demandando mucho más
esfuerzo por un tiempo mucho más prolongado. ¿Fue también contarlo todo una de estas novelas que te causan esfuerzo por un tiempo prolongado, casi un agobio mental a partir de su escritura? Sin duda, ¿no? Contarlo me tomó 5 años, pero en verdad lo escribí en 3 y algo más, ¿no? Y el otro tiempo lo dedicaba yo a trabajar para volver a ahorrar plata, porque básicamente me la tuve que mantener yo, ¿no? Ajá. Ahora las cosas han cambiado y en los procesos de versiones que se acaban de un proyecto muy largo, pues puedo hacer otras cosas, ¿no? Un cubestón, un libro para niños sobre Susana Baca, un perfil para una revista. Me permito esas pequeñas estaciones para alejarte del material y poder mirarlo de nuevo, ¿no? Cuando es una novela de 200, me parece breve ahora, pero en verdad no es breve, son 200 páginas. Sí, es cuando tienes una novela de 200, tu nivel de control sobre el material es mayor, porque puedes ver la totalidad con más facilidad, ¿no? Un cuento más aún. Entonces puedes hacer varias versiones más o menos seguidas. Estás mirando otra, corriges, tienes la totalidad más o menos en control. Cuando trabajas una novela de 500 a más, tu visión de la totalidad es más difícil y el control sobre el todo el material es más difícil y por supuesto las posibilidades de equivocarte, fallar, tener gazapos son mayores. ¿Verdad? Y eso es la novela. La novela extensa es un animal hecho con imperfecciones, ¿verdad? Esas son las zonas más ásperas de la ballena, ¿no? Pero uno aprende a respetar eso en el oficio, ¿no? Entonces sí es una novela tan exigente como contarlo, pero en contarlo, o quizá más probablemente, pero en contarlo yo no tenía tiempo para hacer otra cosa, tenía que llenar nuevamente la alcancía para poder seguir escribiendo, ¿no? O sea, tus descansos no eran descanso y escribo algo más, sino descanso y tengo que parar. Es que la fórmula esa, descanso, escribo algo más, es bien curiosa, ¿no? Yo había leído algo sobre Donoso cuando escribe El obsceno pájaro de la noche, que en el medio escribe 2 novelas breves. Entonces me pareció una idea interesante. Pero luego la vi sistematizada en Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates escribe una novela extensísima y en el camino se escribe 2. O sea, escribe una primera versión, escribe una. Escribe una segunda versión de esa novela Ballena y escribe otra. Y escribe la tercera versión de la novela Ballena. Y me encantó. O sea, dije, wow, este no es un mal método, ¿no? Sí. Entonces estoy probando. La vida es corta y tenemos poco tiempo de trabajo, pero estoy probando eso, ¿no? Yo había pensado en un perfil sobre Susana Baca, la pandemia no me permitió escribirlo, me propusieron escribir el libro para niños, lo escribí en el camino de volver al libro largo, y apareció Animales, ¿no? Y como vi que se extendía y que podía cristalizar, que tenía el control sobre el material, 220 páginas, pues nada, adelante, ¿no? Era una novela más extensa, tenía 270, 260, pero ahí sí hubo un editor con un ojo saurí como Jerónimo Pimentel que le quitó las 40 páginas que le sobraban. Ya hablamos sobre contarlo todo. Tú cuando comienzas a escribir, comenzaste publicando Punto de Fuga, que es el primer conjunto de cuentos, ya veremos en el futuro, es el primero de varios. Ojalá. ¿Qué sientes que...? Ojalá. No me gustaría dejar de escribir cuentos, ¿sabes? ¿Has vuelto a escribir cuentos después de...? He intentado, pero el primer cuento de mi segundo libro de cuentos se convirtió en Animales Luminosos y el último cuento, que era muy extenso, con el que cerraba el libro, que era el primero que estoy haciendo, se convirtió en este gran... La novela que sigues Exacto. trabajando. Entonces, tengo el problema de que cuando empiezo en cuentos me salen cosas extensas, pero me encantaría volver a escribir un libro de cuentos, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste escribir estos cuentos originalmente, Punto de Fuga? Punto fue interesante porque aparecieron las historias primero, ¿no? Yo no me planteé voy a escribir un libro de cuentos. Aparecieron las historias, una y otra aquí y allá. Se cuenta en contarlo todo un poco eso. Y yo a los 25, trabajando en el comercio, hice un viaje con mi papá a su tierra. Ese es el viaje, ¿no? Ahí surgió todo, porque ahí me pasaron una serie de cosas que me hicieron pensar en una novela que hasta ahora, de la que llevo escrita solo una página, y que me hizo renunciar al comercio. O sea, yo renuncié al comercio para escribir esa novela. Una vez tuve una conversación con Dante Trujillo en donde hablábamos sobre esa novela y me decía, quizás esa novela es solo tu gatillo para escribir las otras y nunca la escribirás. ¿Y esa novela no existe? Esa novela, no, hay una página escrita y hay mucha investigación. He viajado con mi papá varias veces a Vilcajomán, he reconstruido ese viaje, pero ese viaje fue importante porque fue el viaje que a mí me hizo saber que tenía una historia
que era la de esta novela, y que quería contarla. Entonces yo tenía esa novela y algunas historias más. Una del Cine Colón, una en un edificio en el que viví, en la calle Los Pinos, en Miraflores, una anécdota el día en que descubrí que mi papá era mozo, que luego se convirtió en la conquista del mundo, un día que mi papá y yo nos hicieron esperar mucho rato en caretas para entrar y no se acordaban nuestros nombres. Entonces tenía como historias y esta novela. Entonces yo renuncio al comercio a ser periodista para intentar escribirlas, ¿verdad? Y empecé a escribir. Lo primero que empecé a escribir fue una novela, que fue esta novela, de la que escribí creo que 2 párrafos, y simplemente no tenía por dónde, ¿no? Entonces me dije a mí mismo, pensando en García Márquez y en todas las entrevistas a Plinio Puleyo, a lo mejor debo escribir cuentos para aprender a escribir una novela, ¿no? O sea, mejor escribir. Entonces empecé a intentar escribir los cuentos de Punto de Fuga, hice mi índice. Tenía otros cuentos más que se publicaron en revistas, que ya no se incluyeron en Punto de Fuga. Una apareció en Lienzo, una había ganado un concurso llamado Sea Paz. Pero no me resultaron, ningún cuento funcionó. Entonces decidí que no servía para escritor. Entonces postulé una beca y me la gané para estudiar literatura. Y llegué a Boulder, Colorado, a vivir Animales Luminosos, con la idea igual de mi protagonista. Voy a llegar allá a ser un académico y voy a vivir de leer literatura porque la amo. No tengo el talento para escribirla, soy pésimo, pero al menos la enseñaré. Enseñaré Ribeiro y enseñaré Arguedas y enseñaré Vargas Llosa y viviré de eso, ¿no? Entonces, cuando voy a Colorado, reviso mis manuscritos de mis cuentos y veo que hay hervor, ¿no? Y en Boulder, y por eso ahora a Boulder le tengo un cariño inmenso, escribo un libro y me sale Punto de Fuga. Y lo mandamos a las editoriales y Alfaguara Perú lo publica. O sea, me manda una carta diciéndome, vamos a publicarlo. Y en ese momento reverdece la idea de la novela sobre mi padre, ¿verdad? Y reverdecen las ganas ya quizás de no seguir en la academia, sino volver al Perú. Y surge el primer hervor de contarlo todo en Colorado, ¿no? Escribo ese arranque, escuchando el ruido una mañana, y entonces digo, tengo una novela, ¿qué hago? ¿Sigo el doctorado o me meto a esto que me exige, esto que creo que es una novela? Entonces regresé al Perú a escribir, contarlo todo. Y entonces nada, escribir, contarlo todo. Entonces los libros te encuentran un poco, ¿no? Ese libro sobre mi padre sigue ahí esperando, y mientras van apareciendo otros, ¿no? Entonces cuando yo acabé, es interesante, cuando yo acabé Punto de Fuga y me lo aceptaron, lo que yo pensé en ese momento fue, voy a escribir un segundo libro de cuentos, era lo que tocaba, ¿no? Entonces escribí el diálogo que habría un cuento llamado Luces, en donde unos chicos discuten si el lugar en el que están es una ciudad o no es una ciudad. Y ya estaban todos, Nico, un personaje llamado Keith, que luego fue Nate, y Luis, que luego es el personaje de Animales. Y me hice un índice, ¿no? En el camino esos cuentos se han convertido en novelas, y yo sigo esperando que algún día pueda escribir realmente un segundo libro de cuentos. Es lo que más quisiera, la verdad. Esperemos que pronto llegue ese día y, bueno, muchas gracias, Jeremías, por la entrevista. Gracias a ti, Andrés, por la buena entrevista, porque me has hecho ver cosas nuevas que no había visto. Eso es lo bacán de las entrevistas y de las conversaciones con los lectores, ¿no? Aparecen nuevas ideas sobre lo que habías hecho. A veces uno trabaja un poco en la oscuridad y la luz llega después cuando uno relee gracias a otros lectores.